Todo lo que quiero es dormir. Izuku Chainsaw Man, capítulo 1. Chainsaw Man. ¿No habías abandonado esa identidad? Preguntó la segunda niña, confundida. Izuku la miró con aburrimiento. Sí, pero tenemos que pasar por esa parte para que entiendan. Además extendió su brazo derecho. De repente, una motosierra se desplegó desde su antebrazo. Las niñas se sobresaltaron. Aún no estaban acostumbradas a ver algo así. Tampoco es que pueda deshacerme de esto. Ya saben los accidentes. Sin este poder, moriría. Y no estoy de humor para volver a ver el infierno Izuku se quedó pensando, pero no llegó a nada. No sé cuántas veces. Aunque prefiero como son las cosas ahora. La motosierra se retrajo, dejando su brazo como antes. Su mirada era vacía pero sincera. ¿Ahora me dejan continuar? Preguntó. Ambas niñas asintieron. Bien, ahora sí. Del por qué agradecía haber sido traicionado. El pasado. Habían pasado 2 meses y medio desde que Izuku encontró al gnomo al que terminó llamando Pochita. El nombre no tenía nada de especial. Simplemente apareció. Quizá porque era corto. Quizá porque no sonaba amenazante. O quizá porque, después de tanto tiempo en silencio, necesitaba llamar a alguien de alguna forma. Desde entonces, ambos caminaban sin rumbo por los bosques, alejándose de cualquier ciudad. Aunque para muchos ya estaba muerto, Izuku seguía oficialmente desaparecido. Eso significaba que, en algún punto, aún debía existir una orden de búsqueda y posiblemente de arresto. Pero incluso sin eso, no importaba. No quería volver. No quería explicaciones. No quería mirar atrás. Y, sobre todo, no quería tener nada que ver con ese mundo otra vez. Izuku se escabullía de pueblo en pueblo únicamente para conseguir provisiones. No le gustaba robar, pero tampoco tenía muchas opciones. Podría intentar cambiar de identidad, desaparecer entre la gente, pero sabía que eso solo retrasaría lo inevitable. Los pueblos que visitaba eran pequeños, casi olvidados. Lugares donde ver a un héroe era algo raro. Aún así, quedarse demasiado tiempo significaba aumentar las probabilidades de ser encontrado. Y con o sin orden no quería que eso pasara. Ahora estaba en una casa abandonada en medio del bosque. El lugar estaba hecho pedazos por dentro, pero era perfecto para pasar la noche. Izuku salía del baño con unas tijeras en la mano. Había tenido que aprender a cortarse el cabello por su cuenta durante ese tiempo. De todos modos, con lo desordenado que siempre lo llevaba, casi no había diferencia. Sobre un colchón polvoriento descansaba Pochita, aparentemente dormido. Aún le costaba procesar que un gnomo se hubiera convertido en su acompañante. Claro que no fue inmediato. Durante las primeras semanas, el gnomo intentaba huir constantemente. Izuku mantenía distancia, especialmente por la motosierra y por la posible simbiosis que podía ocurrir. La idea de ser controlado no le hacía ninguna gracia. Por suerte, encontró una rama con forma de gancho. La usaba para sujetarlo desde el mango negro que sobresalía de su cabeza, manteniendo cierta distancia por si algo salía mal. Con el tiempo la tensión fue desapareciendo. Primero dejó de huir, luego empezó a seguirlo. Después, simplemente se quedaba cerca. No hablaban. No hacía falta. Izuku caminaba y Pochita lo acompañaba. Izuku se detenía y Pochita se sentaba a su lado. Izuku dormía y el gnomo vigilaba. Sin darse cuenta, la relación empezó a parecerse más a la de un humano con su perro que a la de alguien viajando con un arma viviente. Izuku dejó las tijeras sobre una mesa medio rota y apagó la linterna. La cabaña quedó en penumbra, iluminada apenas por la luz tenue que se filtraba entre las tablas mal clavadas de la pared. El viento movía algo suelto en el techo, produciendo un crujido constante, pero ya se había acostumbrado. Exhaló con cansancio. Caminó hasta el colchón polvoriento y se dejó caer con cuidado, como si su propio cuerpo pesara más de lo normal. El polvo se levantó un poco, pero no le importó. Apoyó un brazo sobre sus ojos, intentando relajarse. El movimiento hizo que el gnomo se despertara. Pochita levantó ligeramente la cabeza, el motor emitiendo un sonido bajo, casi como un ronroneo mecánico. Miró a Izuku unos segundos y luego se movió torpemente sobre el colchón. Sus pequeñas patas hicieron crujir la tela vieja mientras avanzaba hasta el pecho del chico. Izuku retiró el brazo de su rostro. ¿Otra vez? Pochita se acomodó encima suyo, girando un poco hasta encontrar una posición cómoda. Su peso no era demasiado, pero se sentía presente. Estable. Cálido, de una forma extraña. Izuku no lo apartó. Solo dejó caer el brazo a un lado. El silencio volvió. El techo crujía. El viento soplaba afuera. El motor del gnomo vibraba suavemente. Izuku miró hacia arriba, perdido. ¿Sabes? Murmuró, con voz baja.
Antes tenía muchos sueños. Sus dedos se movieron apenas sobre la tela rota del colchón. Quería ser héroe, salvar personas, hacer sonreír a todas esas cosas. Sonrió un poco, pero sin alegría. Sonaba bien, ¿no? Pochita no se movió. Solo permaneció sobre su pecho, escuchando. Pensaba que si me esforzaba lo suficiente todo iba a salir bien. Que aunque fuera difícil al final valdría la pena. Su mirada se perdió más. Pero siempre terminaba igual. Respiró hondo. Roto en una cama sin poder mover los brazos, sin poder hacer nada. Sus dedos se tensaron un poco. Y cuando me recuperaba volvía a pasar. Otra pausa. Al principio pensé que era normal, que ser héroe era así, que solo tenía que aguantar más que los demás. Una risa baja escapó de su garganta. Supongo que fui un idiota, siempre di lo mejor de mí, pero nunca fue suficiente para ellos, y mis logros nunca eran recordados. Comentó lo último con tristeza, manteniendo la mirada fija en el techo. Puede que suene avaricioso, aunque la fama y todo lo demás de ser héroe me daba igual. Aún así, cada vez que veía a mis excompañeros progresar a pasos grandes se me hacía un nudo en el estómago. Recuerdo las primeras pasantías después del festival deportivo. Se suponía que ese evento era para mostrarnos al mundo, y para alguien que no podía controlar su don creo que me fue bien. Llegué a la segunda ronda de los combates, quedé primero en la carrera de obstáculos sin usar el don y, aunque en la caballería me fue mal, al menos logramos mantenernos gracias a Tokoyami. Su mano se movió apenas sobre el colchón. Pero no recibí ninguna invitación. Se supone que las pasantías eran para que los héroes enseñaran a la próxima generación, pero nadie se tomó la molestia de elegirme. Agradezco la ayuda de Gran Torino, pero creo que si no hubiera sido por el don, o por su relación con All Might, probablemente tampoco se habría fijado en mí. Incluso compañeros que tuvieron un rendimiento más bajo recibieron 5 o 6 ofertas, y yo nada. Exhaló con lentitud. Lo que más me dejó pensando fue que un héroe retirado, en una sola semana, me enseñó a usar el don mejor que la propia escuela. No recuerdo ninguna ocasión en la que Aizawa o All Might me enseñaran a controlarlo directamente. Siempre parecía que esperaban que lo resolviera por mi cuenta. Sé que en el campo nadie te dirá qué hacer, pero era una escuela de héroes. Se suponía que debían enseñarnos. Sus dedos se cerraron ligeramente. Entrenábamos, sí, combate, rescate, simulaciones, pero aprender a usar nuestros dones como tal casi no pasaba. Lo único que recuerdo claramente fue cuando tuvimos que crear los supermovimientos para la licencia provisional, y antes de eso el campamento. Fuera de eso cada uno se las arreglaba como podía. El motor de Pochita vibró suavemente. Pensé que en la UA las cosas serían diferentes a la secundaria. Algunas lo fueron, pero no todas. Aún dejaban que Bakugo hiciera lo que quisiera. En nuestra primera práctica casi me mata con ese guante, incluso después de que All Might le advirtiera que no lo usara. Aizawa solo le dijo que madurara y ya. Izuku dejó escapar una risa apagada. Luego nos emparejaron en el examen final contra All Might. Intenté hablar con él, cooperar, pero lo único que recibí fue un golpe. Todo porque pensaban que no nos llevábamos bien. Cerró los ojos lentamente. Si supieran. El murmullo se desvaneció en la cabaña. Izuku permaneció mirando el techo unos segundos más antes de volver a hablar. Supongo que tampoco ayudó que cada vez que algo pasaba terminaba igual. Su mano se relajó sobre Pochita. Recuerdo cuando Bakugo me buscó después del examen de licencias, continuó con calma. Fue él quien empezó la pelea, pero cuando terminó los dos fuimos castigados. No había rabia, solo cansancio. Ni siquiera intenté pelear en serio, solo me defendí, pero dio igual. Supongo que para ellos era más fácil tratarlo como si ambos tuviéramos la misma culpa. Creo que fue ahí cuando empecé a dejar de intentar explicarme. Sus dedos se movieron apenas. Incluso la enfermería, siempre que iba a Recovery Girl, me curaba y luego me decía que tenía que aprender, que no podía seguir así, que mi cuerpo tenía un límite. Y tenía razón, pero nadie me enseñaba cómo hacerlo. Exhaló lentamente. Solo me rompía, me curaban, me decían que no lo hiciera otra vez y volvía a pasar y nadie corregía, era como un ciclo. Sus ojos se entrecerraron levemente. También recuerdo a Sir Niuteye, murmuró. Nunca me aceptó del todo como sucesor y supongo que lo entendía. Yo tampoco parecía alguien digno, solo un chico que se destruía cada vez que usaba el poder. Su voz bajó aún más. Intenté demostrarle que podía estar a la altura, pero incluso entonces sentía que estaba forzando algo que no encajaba. Creo que, en algún punto, dejé de intentar que me vieran como alguien confiable y solo seguí avanzando. Su mano descansó con más peso sobre Pochita. No odiaba a nadie, ni a Bakugo, ni a los profesores, ni a Niuteye, supongo que solo me cansé.
Cansado de que romperme fuera normal, cansado de que defenderme terminara igual, cansado de tener que demostrar todo el tiempo que merecía estar ahí. Tomó aire con lentitud. Aún me pregunto por qué no pedí que me retiraran del curso de héroes. Creo que todavía me aferraba a algo aunque ni yo sabía qué era. Tal vez pensaba que, si aguantaba un poco más, algo cambiaría, pero me cansé de esperar algún tipo de apoyo. Su mirada permaneció fija en el techo. Después del día en que me traicionaron, cuando me persiguieron y terminé cayendo por ese barranco, incluso mientras caía lo pensé. Si lograban atraparme, si todo terminaba ahí, probablemente no cambiaría nada. Bakugo recibiría una reprimenda, quizá lo harían limpiar otra vez alguna advertencia y ya. Exhaló lentamente. Como cuando usó el guante contra mí, como cuando inició la pelea después de la licencia, como siempre. Nunca pasaba de ahí. Supongo que por eso incluso en ese momento no esperaba que algo fuera diferente. Sus dedos se movieron apenas sobre la tela del colchón. Recuerdo algunas noches cuando no soportaba la carga. Me refugiaba en el baño de los dormitorios, era el único lugar donde podía estar solo. Me sentaba en el suelo y me quedaba ahí hasta que la cabeza se calmara. A veces llevaba unas tijeras conmigo. Suena ilógico después de entrenar hasta quedar con los músculos agotados, con posibles huesos dañados, con el cuerpo ya hecho pedazos y aún así buscar más dolor. Pero en ese momento era lo único que me ayudaba a despejar la mente. Su voz no cambió. Me hacía cortes pequeños en lugares donde no se notaran. Luego los cubría y al día siguiente seguía como si nada. Con todas las heridas del entrenamiento, nadie preguntaba nada. Había noches en las que también recordaba aquel consejo de Bakugo sobre cómo conseguir un don propio. No lo pensaba exactamente para eso, pero la idea se quedaba ahí. Pensaba que, si seguía ese consejo, todo acabaría. No tendría que seguir intentando ni romperme, ni esperar algo que nunca llegaba. Su mano se relajó sobre Pochita. Nunca lo hice, pero sí hubo noches en las que pensé que sería más fácil así. También empecé a pensar en mi madre. En cómo todo lo que le pasaba de alguna forma empezaba conmigo. Desde que me dijeron que no tenía don, siempre la vi preocuparse, trabajar más, disculparse por cosas que no eran su culpa. A veces pensaba que, si no hubiera nacido, su vida habría sido más fácil. No tendría que preocuparse por un hijo sin don, ni por las peleas, ni por las visitas a la enfermería, ni por llamadas de la escuela. Era una idea bastante simple. Si yo no estaba, ella estaría mejor. Sus dedos se movieron apenas. Supongo que eso también hacía que desaparecer pareciera una opción más fácil. No solo para mí, también para ella. No tendría que cargar conmigo ni preocuparse por lo que me pasara después. Izuku guardó silencio unos segundos antes de volver a hablar. Creo que por eso el día que me traicionaron me afectó más de lo que esperaba. No fue solo que me acusaran, fue que nadie dudó. Nadie preguntó. Algunos se quedaron callados, otros directamente asumieron que era verdad. Supongo que en ese momento sentí frustración. No enojo, más bien esa sensación de que todo lo anterior no había servido para nada. Movió ligeramente los dedos sobre el colchón. Fue como confirmar algo que ya venía pensando. Que no importaba cuánto me esforzara, al final siempre iba a ser fácil señalarme. Cuando empezaron a perseguirme ya estaba cansado. No intenté explicar demasiado ni defenderme como debería. Solo seguí moviéndome. Cuando caí por el barranco tampoco sentí mucho. Pensé que, si todo terminaba ahí, tampoco cambiaría gran cosa. No fue una decisión, solo no me importó tanto como debería. Después desperté en el bosque. Estaba solo y creo que eso fue lo primero que noté. No había nadie gritándome, ni persiguiéndome, ni esperando algo. Solo silencio. Caminé sin rumbo un rato buscando agua, algo para comer, cosas básicas. Su voz se mantuvo tranquila. Los primeros días todavía tenía la cabeza llena, recordaba lo que pasó, lo que dijeron, lo que ya venía pensando antes. Pero con el tiempo eso empezó a bajar. No porque lo resolviera, sino porque no había nada que lo empujara otra vez. Sus dedos se movieron levemente. Ya no tenía que entrenar hasta romperme, ni pensar en alcanzar a los demás, ni preocuparme por si estaba fallando otra vez. Solo tenía que ver dónde dormir o qué comer al día siguiente. Una pequeña pausa. Fue entonces cuando te encontré. Pochita vibró un poco más fuerte. No hiciste nada, solo te quedaste conmigo. Y supongo que eso ayudó. Tener algo que cuidar, algo que dependía de mí, me dio algo en qué pensar. Empecé a concentrarme en cosas simples. Buscar comida, mantenernos secos, movernos antes de que anocheciera. Izuku parpadeó lentamente. No diría que me sentía bien, pero tampoco estaba como antes. Mi cabeza estaba más tranquila. No pensaba tanto en volver ni en lo que había perdido. Solo seguía avanzando. Su mano descansó con suavidad sobre Pochita.
Creo que ese tiempo solo me ayudó a dejar de presionarme. Y tenerte ahí hizo más fácil no darle vueltas a todo lo demás. Se quedó callado un momento. Es raro, dijo sin cambiar el tono. Pensar que algo que se supone que es un arma terminó siendo mejor compañía que la mayoría de las personas que conocí. No hacías nada, solo estabas ahí y ya. Sus dedos se movieron apenas. Supongo que con eso era suficiente, gracias Pochita. El gnomo solo ladró felizmente. Ahora Izuku acomodó un poco la cabeza en el colchón. Duérmete, mañana habrá que buscar ramas para hacer una fogata. Pochita no se movió, solo se quedó encima suyo para dormir. El Izuku cerró los ojos. Esta vez no tardó en quedarse dormido. El presente. El silencio se mantuvo unos segundos. Izuku no dijo nada al principio, solo se quedó mirando al techo. Por eso agradecí que pasara. Una de las niñas frunció el ceño. ¿Agradeciste que te traicionaran? Izuku asintió ligeramente. Sí, porque ya estaba cansado. No solo de lo que pasaba, sino de todo en general, del trato, de cómo eran las cosas, de seguir insistiendo en algo que no iba a cambiar. Las niñas no dijeron nada. Llegó un punto en el que seguir intentando ya no valía la pena. Así que cuando pasó no lo sentí como si hubiera perdido todo. Más bien se acabó, y ya. La otra niña lo miró, confundida. Pero ese era tu sueño. Sí, lo era, respondió Izuku sin darle muchas vueltas, pero eso no significa que tuviera que seguir con eso a cualquier costo. El ambiente se quedó tenso por un momento. ¿Entonces por eso dices que fue algo bueno? Preguntó una de ellas. Izuku negó ligeramente. No, bueno no es la palabra. Fue una mierda, pero me sirvió. Se acabó. No tuve que tomar la decisión, yo vi mi oportunidad y la usé, así de simple. Las niñas se quedaron en silencio unos segundos, procesando lo que dijo. Una de ellas se atrevió a preguntar. Entonces, ¿cómo terminaste fusionado con ese Nomu? ¿Y si se suponía que debía tomar el control, por qué no pasó? Izuku no respondió de inmediato. Se quedó mirando al techo un momento antes de hablar. Eso pasó como 1 año y medio después de todo. Para ese punto ya llevaba tiempo desaparecido. Pensé que nadie me estaba buscando, pero me equivoqué. La otra niña frunció el ceño. ¿Por qué? ¿Quién te encontró? Izuku tarareó bajo, como si ordenara sus ideas, y luego respondió sin apuro. Más bien quiénes. Y puedo decir que ese día fue el final de mi antiguo yo. Si quieres verlo de alguna forma, fue cuando nací. Su mirada bajó un poco. Y todo por culpa de Shigaraki, y también fue el día que la conocí. El pasado. El viento se colaba por las paredes rotas del almacén, levantando polvo y moviendo trozos de plástico viejo que colgaban del techo. El lugar estaba abandonado desde hacía años, con cajas vacías tiradas en el suelo, estanterías oxidadas y algunas máquinas que ya no servían para nada. Izuku caminaba entre los restos con cuidado, revisando lo poco que quedaba útil. Nada otra vez. Pateó suavemente una caja vacía y siguió avanzando. Llevaban días sin encontrar nada decente, solo basura y restos inútiles. Detrás de él, Pochita lo seguía de cerca, emitiendo ese sonido bajo constante. No hacía falta decir nada para saber que también estaba atento. Izuku se detuvo frente a una mesa vieja y empezó a revisar lo que había encima. Tornillos, herramientas rotas, metal oxidado. Supongo que esto sirve, murmuró, guardando un par de cosas en una bolsa. El lugar no era bueno, pero servía. Estaba lo suficientemente lejos de todo como para no encontrarse con nadie fácilmente, y eso era lo único que importaba. Se agachó un poco, revisando debajo de la mesa. Si encontramos algo de comida hoy ya sería suerte. Pochita se movió un poco más cerca, casi pegándose a su pierna. Izuku lo miró de reojo. No me mires así, yo tampoco tengo ganas de seguir comiendo basura. El sonido del viento volvió a colarse entre las paredes. Izuku se levantó despacio y miró alrededor. Todo seguía igual de vacío. Vamos a revisar el otro lado. Empezó a caminar de nuevo, sin notar que, en algún punto fuera del almacén ya no estaban solos. Nada otra vez, murmuró, más por costumbre que por esperanza. Se incorporó despacio, llevándose una mano a la nuca mientras miraba alrededor sin demasiado interés. No había cambiado nada. De repente, una cuchilla lo atravesó desde la espalda, haciendo que escupiera sangre. El impacto le robó el aire antes siquiera de entender qué había pasado. Su cuerpo se tensó de golpe y apenas alcanzó a girarse cuando la sacaron sin cuidado, dejando que la sangre empezara a salir de inmediato. Intentó reaccionar, pero no llegó a hacerlo. Otro golpe le entró por la espalda, más profundo, obligándolo a caer hacia adelante sin poder sostenerse. Las manos tocaron el suelo, pero no tenían fuerza. Todo el dolor llegó al mismo tiempo, desordenado, sin darle espacio a pensar.
Lo encontramos, dijo una voz detrás de él, completamente indiferente. Izuku intentó moverse, pero una patada lo giró sin esfuerzo, dejándolo boca arriba. La luz le dio de frente, cegándolo por un segundo, y cuando logró enfocar, solo vio siluetas encima suyo. No llevaba ni un segundo consciente de la situación y ya era demasiado tarde. Sí es él, añadió otra voz. Coincide. Izuku abrió la boca, pero no salió nada útil, solo aire entrecortado con sangre. Terminen de una vez, le informaré a Shigaraki que el trabajo está hecho. A un lado, Pochita se movió de golpe, haciendo que su motosierra se activara violentamente. Uno de ellos lo miró apenas. ¿Y qué mierda es eso? Da igual, solo mátalo también. Uno de los hombres levantó la mano y activó su don. El aire frente a él se distorsionó por un instante y salió disparado como un proyectil invisible. El impacto atravesó a Pochita y lo lanzó contra el suelo, haciendo que el motor dejara de sonar. Izuku apenas pudo girar los ojos hacia él, pero su cuerpo ya no respondía. Al final ni siquiera puedo estar tranquilo, dejé todo atrás, dejé de intentar, me fui lejos para no meterme con nadie y aún así vinieron por mí, como siempre termina igual sin importar lo que haga, ni siquiera es sorpresa a este punto, esto es lo mejor. Si morir significa estar en paz, entonces que así sea. Mientras el grupo informaba a Shigaraki que el trabajo estaba hecho, en un contenedor de basura yacía el cuerpo descuartizado y apuñalado de Izuku. Entre los restos, también estaba Pochita, tirado sin moverse. Unas gotas de sangre de Izuku entraron en su boca y en la herida que lo atravesaba. El cuerpo de Pochita tembló y el agujero comenzó a cerrarse lentamente hasta regenerarse, aunque se notaba débil. Giró como pudo y vio los restos de Izuku. Se acercó, intentando encontrar alguna reacción, pero no hubo ninguna. Pochita, aun siendo un gnomo, apenas entendía lo que pasaba a su alrededor, pero sí comprendía algo. Su amigo había muerto. Pero no se quedó quieto. Se subió sobre el torso de Izuku y empezó a deshacerse sobre él. El cuerpo de Pochita terminó de deshacerse sobre el de Izuku y empezó a integrarse poco a poco, la carne se unía de forma forzada, cerrando heridas y reconstruyendo lo que ya no estaba hasta que todo quedó unido en algo funcional. Izuku abrió los ojos, no sentía dolor pero tampoco su cuerpo, todo estaba oscuro. ¿Ya me morí? ¿Esto es el cielo o algo así? No. Izuku giró la cabeza y vio a Pochita frente a él, lo miró unos segundos sin sorprenderse demasiado. ¿Hablaste? ¿Qué es esto? Me estoy combinando contigo. Izuku guardó silencio un momento antes de responder. Allá. Entonces quédate con el cuerpo, haz lo que quieras, no me importa. Si puedes, intenta vivir mejor que yo. Pochita no se movió. No. Izuku frunció apenas el ceño. Entonces, no voy a quedarme con tu cuerpo, te lo estoy devolviendo. No tiene sentido. Sí lo tiene. Recuerdo cosas de cuando era humano y también recuerdo lo que me contabas. Izuku no respondió. No puedo dejar que alguien tan joven termine así. Izuku bajó la mirada. Eso pasa todo el tiempo. No debería. Pero pasa, y ya me tocó. El silencio se mantuvo unos segundos antes de que Izuku volviera a hablar. No tienes que hacer esto, no te debo nada y tú tampoco a mí. Pochita se acercó un poco. Sí. Izuku levantó la mirada, esta vez prestando un poco más de atención. Escuché todo, lo que viviste, lo que aguantaste, lo que intentaste y aún así seguiste. Hasta que dejé de hacerlo. Aún así, no puedo dejarlo así. Izuku apretó un poco los dientes. No entiendes, no es que no pueda seguir, es que no quiero. Entonces no lo hagas igual. Izuku se quedó en silencio un momento. ¿Qué? No tienes que volver a lo mismo, solo vive. No, espera. La oscuridad desapareció de golpe y el cuerpo dentro del contenedor se movió, el metal vibró y la tapa se abrió con un ruido seco. Izuku salió apoyándose como pudo, cubierto de sangre, respirando pesado pero completo, se quedó quieto unos segundos antes de incorporarse del todo, levantó la mirada y salió del contenedor. El ruido llegó hasta el interior del almacén. Varios de los hombres se detuvieron al mismo tiempo y giraron hacia el fondo. ¿Escucharon eso? Sí, vino de atrás. Uno de ellos chasqueó la lengua. Revisen. Tres avanzaron juntos sin apresurarse demasiado, pero atentos. Al doblar hacia la zona del contenedor, se frenaron casi al instante. Izuku estaba de pie frente a ellos, cubierto de sangre, mirándolos directamente. No puede ser, murmuró uno. Es él, confirmó otro, tensándose al momento. La sorpresa duró poco. El que parecía liderarlos dio un paso al frente, sin apartar la vista. No importa. Lo matamos otra vez. Los demás reaccionaron al instante, activando sus dones mientras se preparaban para atacar. Izuku no reaccionó de inmediato.
Se quedó de pie frente a ellos, respirando pesado, tratando de entender por qué seguía ahí. Bajó la mirada poco a poco, como si su propio cuerpo le resultara ajeno, y fue entonces cuando lo vio. De su pecho sobresalía un cordón. Se quedó mirándolo unos segundos sin tocarlo, con el ceño apenas fruncido, intentando encajar lo que estaba viendo con lo último que recordaba. La oscuridad, Pochita, sus palabras, todo seguía ahí, pero no terminaba de cuadrar. Entonces sí pasó. No sintió alivio. Ni siquiera eso salió bien. Movió la mano despacio, dudando un segundo antes de acercarla al cordón, pero la dejó suspendida un momento en el aire. No quería volver. No tenía nada a lo que volver. Y aún así estoy aquí otra vez. Apretó la mandíbula con un poco más de fuerza de la necesaria. En ese momento algo cambió. Sus ojos empezaron a volverse amarillos sin que él hiciera nada, el color sustituyendo al verde de forma progresiva, y su mirada perdió ese rastro de duda que tenía antes, volviéndose más fija, más pesada, como si algo más estuviera empujando desde dentro. Izuku no le dio importancia. Terminó de mover la mano y agarró el cordón con firmeza. Por un segundo no sintió nada y al siguiente, todo se desordenó. Las ideas empezaron a cruzarse sin control. Los rostros, las voces, los momentos, todo lo que había estado ignorando durante tanto tiempo volvió de golpe, sin orden ni filtro. El cansancio, la frustración y la impotencia se mezclaron de una sola vez, sin dejarle espacio para contenerlo. Apretó más el cordón. Siempre fue igual. No importaba lo que hiciera, siempre terminaba en el suelo, siempre siendo el problema, siempre teniendo que aguantar más que los demás. Sus dedos temblaron apenas, pero no lo soltó. Y ahora ni siquiera me dejaron desaparecer tranquilo, vinieron hasta acá solo para terminar de hundirme. Algo en su expresión cambió y su mirada se endureció al mismo tiempo que apretaba más el cordón, como si toda esa presión finalmente estuviera saliendo sin control. Entonces que no esperen que me quede quieto otra vez. No dudó más y jaló del cordón.